Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Hola a todos, aquí estamos un mes más hablando sobre el cierre de cartera permanente del mes de noviembre en este caso. Estoy con Rafa Ortega como siempre para comentar pequeños detalles del mes. Ya sabéis, son vídeos cortitos, tampoco da para mucho la filosofía de cartera permanente, pero sobre todo, lo primero, agradecer a todos los partícipes la confianza, supera los 100 millones de euros entre fondo de inversión y fondo de pensiones. El fondo de inversión está ahora mismo, mientras hacemos este vídeo, en torno a 88, 89 millones de euros, que es una locura. Yo no sé en qué volumen empezó el año, pero creo que 50. No lo sé, yo lo que tengo grabado en la cabeza es que cuando hicimos la fusión dijimos, ¡buah! ¿Te imaginas si llegamos a 100 millones? Sería un éxito, ¿eh? Me acuerdo, al final, como son números redondos, como que lo pensamos, ¡buah! Sí, sí, Si lo sí. comunicamos bien, tal, este fondo llegará a los 100 millones. Pero bueno, Mm. 100 millones en conjunto ahora, ¿no? Pero llegará el fondo a los 100 millones solo también. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, siempre me lo dijo mi buen amigo Paco Lodeiro, que era un fondo que la propuesta era tan buena y tan sólido que llegaría sin despeinarse a los 300 millones. ¿Qué Y 300? Joder. sí, siempre fue siempre lo dijo convencido. Y yo creo que será verdad. Y el fondo de pensiones llega a los 20 millones de euros y ese es un hito importante, sobre todo porque no hemos promocionado nada al fondo de pensiones, la verdad. Creo que entre Rafa y yo igual no llegamos a las 3 ocasiones en las que hemos hablado de él. Y eso sí que es un hito increíble, pero bueno, lo mismo, muy agradecidos. Y habíamos dado nuestra palabra de que cuando el fondo llegase a 20 millones haríamos el cambio hacia la estrategia de fondo de inversión, es decir, el fondo de pensiones pasaría de tener 2 áreas geográficas a tener 8 y os puedo confirmar que así ha sido. El fondo de pensiones ya replica al fondo de inversión. No será una réplica exacta como tal, porque los flujos entrarán de forma diferente en uno y otro, pero sí que será una réplica exacta de la estrategia. De hecho, invertimos en los mismos activos, los mismos bonos, las mismas letras, en el mismo todo. No va a haber ninguna diferencia. Y bueno, es un cambio importante. Sí, bueno, al final es el mismo asset allocation, ¿no? O sea, los pesos objetivos son los mismos. Obviamente, siempre va a haber pequeñas diferencias dependiendo de cuándo has entrado o no. La réplica no va a ser exacta, pero vamos, también te digo que tampoco habrá muchísimas diferencias. Ahora sí que era más palpable, porque de 2 áreas geográficas a 8, pues al final hay menos diversificación y se podía notar. Sí, seguirá todo en la misma línea. Luego, un tema sobre el que queremos hablar es que Morningstar, que en un principio nos había dicho que iba a cambiar el track record del fondo al real, tampoco le pedíamos gran cosa, nos dice ahora que no lo van a cambiar, que no lo están cambiando en ningún fondo y me consta que Mérito tiene el mismo problema. Y entonces, bueno, pues el fondo de cartera permanente es un fondo que empezó en, creo que junio o septiembre de 2020, por ahí. Junio te diría, ¿no? Es antes, sí, Sí, como... junio de 2020. Pero claro, tiene track record desde muchísimo antes, un track record que penaliza muchísimo, porque si coges desde el inicio del fondo, que es, como decíamos, creo que junio de 2020, pues al índice y a la categoría le saca casi un 20% de diferencia, que en un fondo con una volatilidad del 6 es una absoluta locura.
Pero si coges desde el inicio del fondo, que es un equipo que no está en Antbank, que ni conocemos y que no sabemos ni lo que hacían, pues cambia la situación. Pero bueno, es lo que toca, ¿no, Rafa? Sí, yo la verdad que lo encuentro un poco, o sea, me parece bastante incomprensible porque, por poner un poco de contexto para quien no haya seguido esto. En España me consta que esto no solo es una cosa que ha hecho Antbank, lo han hecho muchos otros bancos. Cuando un fondo deja de funcionar, ya bien porque el equipo gestor deja de gestionar, no funciona la estrategia o no hay confianza, comercialmente no funciona, lo que sea, como montar un vehículo es bastante costoso para las entidades, lo que se solía hacer es, o era dejar el fondo como en salmuera, ¿no? O sea, bueno, pues se retiran los inversores, el fondo no tiene patrimonio invertido, el banco pone un capital mínimo que ni siquiera se invierte simplemente para no cerrar la estructura, a la espera de que en el futuro pues llegue otro equipo gestor, tengamos otra idea, otra estrategia, y entonces en vez de tener que empezar todo el proceso en CNMV de montar un fondo desde cero, se aprovecha esa estructura dormida, se le cambia el folleto, el nombre, o sea, básicamente se hace lo mismo que cuando empiezas un fondo de cero, solo que la estructura jurídica ya estaba ahí y la utilizas, y eso es, pues, es mucho más eficiente. O sea, es un tema sencillamente de eficiencia operativa, ¿no? Y históricamente, Morningstar, cuando hacías eso, especialmente cuando había, o sea, básicamente lo necesario era que hubiera un cambio de folleto principalmente, pero se podía hablar con ellos, oye, mira, en esta fecha hemos cambiado la estrategia, se ha hecho luego un cambio de folleto, cambio de nombre, etcétera, aquí está todo justificado, te lo demuestro, y entonces Morningstar asumía que esto era un fondo nuevo que empezaba ese día. O sea, no es que tú pudieras decirle a Morningstar, oye, este mes quítamelo, no quiero que empiece aquí y ahora tal. O sea, tenía que estar justificado, pero eso hacía que al final, pues, el rating de Morningstar, las estrellas, los cálculos de rentabilidades a largo plazo, de volatilidades y lo que sea, pues te mostrarán datos lógicos, ¿no? En el caso de MyInvestor Cartera Permanente es que cogimos un fondo que, que había empezado, esto es antes de la fusión, pero llevaba 2 años y pico. Realmente tuvo un año de funcionamiento con un resultado muy malo. Luego estuvo prácticamente un año y medio dormido, o sea, sin inversión ni siquiera. Y a partir de ahí es cuando lo cojo yo, se hace el cambio de folleto y luego posteriormente se fusiona con el proyecto de Carlos y entonces sale MyInvestor Cartera Permanente, ¿no? Pero desde ese primer momento en el que lo cojo yo ya aplicábamos la estrategia de cartera permanente, así que podríamos decir que ese es el momento. Si miráis la ficha de Morningstar, veréis que hay, con el nuevo diseño, porque todo esto tiene que ver con el rediseño de la web de Morningstar. Morningstar antes tenía una web distinta donde esto se veía bien, y al rediseñar la web, pues se ha, digamos que, reseteado todo, y entonces ahora muestran el dato desde el comienzo o en este periodo anterior con resultados muy malos. Aún así, el fondo tiene 5 estrellas, pero claro, es que tiene 5 estrellas empezando con o sea, incorporando un trozo de gestión que uno es un resultado malísimo que no tiene nada que ver con nosotros ni con la estrategia, y luego un año y medio de un fondo parado sin moverse, que es que no tiene ningún sentido que eso lo incorpores dentro. Por hacer un poco de abogado del diablo, es verdad que si tú miras en la página de resumen del fondo actual, pues hay un puntito abajo verde que te marca que hay un cambio de gestor total, y ese sería realmente el verdadero punto de arranque del fondo. Si empezáramos en ese punto, pues estaríamos muy por encima de la categoría y muy por encima del índice, que es donde realmente, digamos que a un vistazo se tendría que ver esa información. No creo que tenga sentido que se vea una volatilidad de largo plazo que incorpore un periodo donde el fondo ni siquiera estaba invertido, lo cual nos favorece, pero no tiene ningún sentido. A niveles de rentabilidad y todo, los datos son completamente inútiles. Entonces, la verdad que es una forma de que te estén mostrando una información que no sirve de nada, ¿no? Así que la verdad que además ha sido bastante, o sea, ha caído bastante en saco roto, ¿no? Porque hemos insistido un par de veces intentando explicarlo de varias formas y se han cerrado en banda y nos han dicho que no. Entonces, pues, no Bueno, sé, lo intentaremos otra vez, ¿sabes? Por quedar que no quede, pero no tiene pinta porque, como decías, Carlos, hay otra gente que está teniendo el mismo problema y parece que la respuesta está siendo la misma.
Ya, total. Lo intentaremos más adelante. De Mm. momento, bueno, pues cosas de la vida hay que aceptar como son y nada. Respecto al mes, creo que en torno a un 0,65% de rentabilidad en el mes. El fondo cerró por encima del 10% después de comisiones. Lleva muy buenos años desde el año 2022, que fue el año de la caída. Y bueno, pues al final los activos lo están haciendo bien el oro, renta variable lo está haciendo razonablemente bien y lo que sigue sufriendo es los bonos de larga duración. De hecho, estaba echando un vistazo a los alemanes y algunos otros hace unos días y han hecho de nuevo mínimos. Llevan ya una caída muy por encima del 50%. Bien, porque son activos que a largo plazo tienden a subir y que en determinados momentos pueden servir de colchón y después de esa caída pues hay más margen de colchón. Es un poco como lo que se dice en el value investing, ¿no? Cuando crees en una compañía y cae mucho, pues el potencial incrementa. Aquí es un poco el mismo razonamiento. Em, y si hay algún problema con la deuda o con la confianza en las monedas, pues lo que hemos dicho, estamos más que cubiertos por nuestra posición del 25% en el oro que neutraliza al 100% ese riesgo. Yo le hacía un análisis el otro día a un inversor que me hacía algunas preguntas sobre el concepto de cartera permanente y demás, y le decía, fíjate que tenemos un activo que está en una caída del 50%. ¿Tú te has dado cuenta mirando la cartera? Sí. A que no se nota mucho que tienes una de las cuatro patas con una caída del 50%. Pues ese activo podría ser la renta variable, que es lo que ha pasado en otras crisis. Ujú. La renta variable ha caído un 50% y tampoco te has dado tanta cuenta con una cartera permanente, ¿no? Tenemos una presentación de las más antiguas donde veíamos varias de las últimas crisis, de las principales crisis de los últimos 20 años. Pues en muchas de ellas la cartera permanente sale bastante bien parada, porque, como tú dices, cuando algo cae un 50%, cuando uno de estos tres activos tan grandes cae un 50%, al final la moneda sale por otro lado, ¿no? O sea, lo que no vemos es un escenario donde los tres caigan continuamente durante un periodo largo de tiempo, una caída tan brusca. Eso no va a pasar. Entonces, lo bueno en cartera permanente es que tienes esa cobertura natural, de que pase lo que pase, alguna de las cosas te va a terminar recogiendo el guante. Así que en ese sentido, pues sí, tienes un activo que ha caído un 50%, no hace mucha gracia, pero el resto te van salvando. Sí, es llamativo, cuanto menos. Lo que dices sí es un muy buen ejemplo, que en vez de los bonos podría haber sido la renta variable y demuestra la cartera permanente que teniendo un activo que ha caído más de un 50, pues unos rendimientos espectaculares para el nivel de volatilidad. Es un muy buen ejemplo. Luego, en el cierre mensual que está publicado en la página web, podéis verlo en icariacapital.es, comentaba algo sobre bueno, diversos vídeos que nos pasaban sobre divulgadores o influencers hablando de cartera permanente, que es como es algo que cada vez está más en boca de todos y sobre todo mientras el fondo sigue creciendo al ritmo que crece y los resultados son los que son unos resultados muy buenos, pues cada vez se suma más gente a hablar sobre el tema. Y me pasaban un vídeo en concreto que decían que no tenía ya ningún sentido incluir bonos gubernamentales, que había que sustituirlo, la parte de bonos gubernamentales por bonos corporativos, había que complementar el oro con Bitcoin y una serie de ajustes a mayores. A ver, aquí lo que comento en el cierre mensual, tanto Rafa como yo hemos dedicado, no sé si 1000 o cientos, pero más de 100 y de 200 y de 300 probablemente, al análisis que queda plasmado en los dos libros que hemos publicado y que mucha gente ha leído. Y bueno, tenemos la convicción de que se pueden construir carteras diversificadas robustas, sí, pero si lo que quieres es la propuesta de cartera permanente, pues para eso está la cartera permanente. Si sustituimos la parte de bonos gubernamentales por crédito, nos cargamos el concepto de cartera permanente.
¿Por qué? Pues porque en los momentos de risk off, que suelen coincidir con momentos de lucha por la liquidez o momentos de recesión, la parte de la cartera que más sube es la de bonos gubernamentales y crédito no va a subir en un momento de risk off. ¿Por qué? Pues porque crédito va muy vinculado al mercado de renta variable, que es un mercado que cae. Entonces te estás cargando el 25% del planteamiento como mínimo. Así que la tentación de intentar cambiarla, mejorarla, siempre es muy atractiva y demás, y se pueden construir carteras y planteamientos muy interesantes, pero no podemos venderlo como cartera permanente, porque el concepto de cartera permanente, que es bastante más complejo de lo que parece, es uno y no hay más. Sí, comentábamos antes de empezar el capítulo, ¿no? Que yo creo que es bastante normal que sencillamente porque está yendo bien y porque es una idea que tiene mucho sentido, que es fácil de entender también cuando una vez la entiendes, es fácil de captar, fácil de explicar, pues cada vez más gente se pondrá a hablar de cartera permanente, ¿no? Entonces, pues oye, seguro que alguien pega algún patinazo en alguno de estos vídeos, sobre todo esta generación, ¿no? de generar contenido un poco al tuntún sin habértelo mirado muy bien porque tienes que hacer un vídeo de 15 minutos hablando de algo, ¿sabes? Pero creo que nos favorece, en realidad. O sea, cuanta más gente hable de cartera permanente, mejor, porque seguro que incluso con un vídeo que dice alguna cosa que no sea del todo correcta, quizá alguien descubre cartera permanente, se pone a buscarlo y cuando lo busque seguramente pues encontrará fuentes un poco más fiables. Y yo estoy contigo, Carlos. O sea, sobre el concepto de cartera permanente se pueden construir muchas cosas. Lo que pasa que incluso algo inspirado en cartera permanente tiene que seguir estando, como digo yo, estructuralmente diversificado. Diversificar por diversificar, tampoco. Cambiar unas cosas por otras simplemente porque acabas de hacer un backtest y te sale mejor, pues eso es autoengañarte muchas veces. Entonces, ¿se puede partir de cartera permanente y hacer otras cosas? Por supuesto que sí. Hay que tener un poco de ojo con qué cambios propones, porque siempre que haces un cambio, siempre hay como una ventaja y un inconveniente, ¿no? Todos los activos, todas las estrategias tienen escenarios que les favorecen y escenarios que les desfavorecen. Y si te pones a tocarlo sin tener en cuenta eso, pues muy probablemente caigas en errores como el que acabas de comentar, ¿no? O sea, básicamente, creo que has dicho acciones, bonos, oro, efectivo y simplemente si quitamos bonos y ponemos bonos corporativos, pues básicamente has creado otra cartera procíclica. O sea, no solo le has quitado la parte de protección en deflación, es que además has hecho una cartera procíclica con menos volatilidad. O sea que has hecho una mesa que ahora le falta una pata que es diferente a la que le suele faltar a la mayoría de carteras tradicionales, pero coja sigue estando. Entonces, bueno, hay que mirárselo bien, ¿sabes? O sea, es que parece muy tonto, ¿no? Creo que siempre decimos lo mismo, pero Sí. acciones, bonos, oro, efectivo, repartido en 4 partes, parece como una cosa muy tonta, pero de tonta no tiene nada. Está bastante pensado. Entonces, a la hora de hacer modificaciones, tienes que pensártelo igual, de bien, antes de no desajustarlo para un lado o para otro. Totalmente. Y bueno, quedan las cosas claras porque como bien dices, tampoco hay mucho que decir. Al final es volver a la filosofía de cartera permanente. La rentabilidad por geografías en lo que va de año la tenéis en la imagen, es la que veis a continuación, que dejan, pues, está de líder como anécdota ahora mismo Suecia, de segundo está Eurozona, no, de segundo está Suiza, de tercero está Eurozona, luego viene Reino Unido y ya luego tenemos los que van a la cola. Bueno, como simple anécdota de cómo están funcionando las cosas, el último de la cola, el que va último es Estados Unidos y sobre todo por el impacto que ha tenido el dólar. Veremos cómo se comportará en 2026 porque sí que la política monetaria de Estados Unidos con respecto a tipos de interés ha divergido bastante con respecto a la de las principales zonas, han sido bastante agresivos y parece que van a seguir siéndolo, bajando tipos, mientras que en otras áreas geográficas no hay esas bajadas de tipos. Y eso es lo que nos queda por contar en este mes de noviembre, que ya solo nos queda
diciembre para cerrar, ¿no, Rafa? Sí, yo cuando veo esta tabla me hace mucha risa porque me acuerdo de cuando todo el mundo me decía que en realidad había que invertir en una cartera permanente americana y ya está. Mm. Claro, eso pues ya no se escucha tanto, ¿no? Yo estoy muy convencido de esta cartera con diversificación geográfica. Ahora supongo que habrá quien nos podría decir, en realidad solo tenías que invertir en una cartera permanente europea, ¿no? Y ya está, porque está siendo un poco más rentable que una cartera permanente global. Pero ese ranking es muy representativo de lo que puede pasar en cualquier momento y no siempre tu zona económica va a quedar líder, ¿no? Ni siquiera en la parte alta de la tabla. Así que yo estoy bastante cómodo con esta cartera, que en caso de que pues Europa fuera Estados Unidos o el Japón esta vez, nos saque un par de puntos extra y nos deje un poco a salvo ahí en la línea de flotación, con un resultado más que interesante. Y me acuerdo también muchas veces de que será más o menos por estas fechas, hace 2 años, ¿no? Cuando decíamos, este es el momento de invertir en cartera permanente. No sé qué retorno haya anualizado desde entonces, pero debe ser un retorno brutal, porque igual es un 30 y pico por ciento desde aquel momento, donde era una oportunidad muy clara y si nos hicisteis caso, pues lo habréis disfrutado. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias a todos por vernos y escucharnos y nos vemos el mes que viene con pequeñas novedades para el cierre de año. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.